una de las características que tiene la Shungit, la característica de la absorción y la expansión. Es como si fuera un agujero negro, y dentro de ese agujero negro busca el equilibrio en ese punto centro del toroide, la máxima neutralidad que puedes hacer. Gracias a esa característica, la Shungit puede eliminar toda una serie de armónicos que llegan a ver. Digo que las andaras tienen que llegar a todo el mundo con el corazón. Este cristal llama a las personas. Cuando tú la estás viendo sin ese ego, cuando tú estás en todo ese momento tan espectacular que estás sintiéndola, es una atracción, te está llamando a encontrar tu andara. Algo dentro de ti te va a transformar, porque tú eres capaz de conectarte con tu propia fuente de energía. No es más algo, una herramienta que ejerce energía escalar. Esa energía escalar ya te está llamando. Cuando tú te puedes sincronizar con esa energía escalar, al final, ¿qué hace la andara? Pues no lo sé, lo sabes tú, pero yo no. Somos Luz Televisión ha concertado esta tarde en Alhaurín el Grande, una ciudad de Málaga, en el centro Clilla Yoga, Esencia Clilla Yoga de esta ciudad, pues un bonito encuentro con nuestro amigo David Shungit, porque queríamos conocerle. Él ha tenido el detalle de venir a mostrarnos su esencia también, y nos ha encantado tu esencia, David. Gracias por aceptarme el venir aquí con vosotros. Ha sido un regalo, en este centro de yoga tan maravilloso, que me encuentro súper bien, de esta energía tan maravillosa que hay. ¿Desde hace cuánto tú percibes la energía, digamos, permíteme la expresión, la calidad de la energía? En el 2021, a principios del 2021, bueno, cuando yo la percibo, esa calidad que tú me dices, el 2021, pero yo creo que toda mi vida he estado percibiéndola, pero no me he dado cuenta, y en el 2022 me he dado cuenta que durante toda mi vida las iba percibiendo por la cantidad de lugares que he llegado a estar. ¿Y qué pasó en 2021? ¿Qué sentiste en 2021? En el 2021 me llegaron las andaras. Cuando me llegan las andaras fue algo que me transformó, porque me estaba pasando toda una serie de cosas que no entendía. Veía una serie de secuencias que al cabo de 2 o 3 días las iba viendo, las iba percibiendo. ¿Secuencias numéricas te refieres? ¿O No, secuencias de ir a una tienda y ahora entrará el del sombrero, ahora entrará la mujer con la mujer, y me iba a correos, a la oficina de correos, y veía allí que ahora discutía aquella, y yo todo eso lo viví, ya lo había vivido, es decir, ¿qué me está pasando? Y esos momentos de sentir las vibraciones, y es como si saber codificar desde dentro de ti todo lo que iba a venir, más o menos. Y entonces decir, wow, ¿qué me está pasando? Ahí fue cuando dije, ha sido la transformación a través de tener directamente la andara en las manos. Pero claro, yo me he dedicado a la Shungit, y la Shungit siempre me ha dado esa neutralidad tan buena, tan el saber de la Shungit, que te elimina todas esas vibraciones que te llegan, que no sabes el porqué, que no te resuenan, que no tienes esa resonancia, y dices, wow, con la Shungit siempre tenía unas vivencias de eliminar todos esos vipasantes que te llegan, pero era mi día a día de querer tanto a la Shungit, y de arte, de magia, más que de otra cosa. Llegó la andara, y cuando llegó la andara, pues empezó a pasar cosas, empezó a pasar toda una serie de cosas de las vibraciones, de tal manera que incluso dije, tengo que saber el porqué y el cómo y el cuándo. Y el saber el porqué, el cómo y el cuándo también me han dado una serie de bofetadas en muchas cosas. Esas bofetadas que te dan, porque dices, ¿por qué tienes que saber tanto el porqué, el cómo y el cuándo, y no sientes más? Pues es aquella inquietud que tengo dentro de mí, puede por ser tan técnico, y siempre querer saber el porqué. Si no es el porqué, no sé tocar aquella cosa que me está pasando. Entonces dices, ¿es magia o no es magia? Al final
no es una magia, sino son unas energías que puedes saber percibir, que podemos saber percibir todos, porque simplemente estamos libres en sí. Y eso es el inicio para mí, el inicio que me comentabas, es ese inicio tan maravilloso que me puso con esa inquietud. Ahí fue mi inicio de verdad. Y nos vamos a ir a otro inicio, que es cuando llegan las shungits a tu vida. Mira, las shungits llegan a mi vida cuando en la Expo ¿Del 92? En 92, en el pabellón de Rusia, no sé cómo me llega un folleto y leo allí la piedra, el carbón mágico de Rusia, ponía algo así. Y aquello me inquieta, y voy sabiendo, y ahí pues ni idea de más, pero me inquieta de que hay algo mágico en un carbón. Claro, ahí fue mi primer inicio, pero el inicio aquel que digo, wow, ahora entiendo el porqué, la magia de la shungit. Cuando en el 2004 yo leo la publicación que hay, que lo que es mágico de la shungit es que lleva el carbono 60, entonces entendí perfectamente la magia de esas características tan espectaculares que tiene la shungit. Esas características que la propia naturaleza nos ha dado, porque la shungit es algo que nos ha dado la madre tierra, porque es un fósil vegetal, no ha venido de satélites, no ha venido de todas esas cosas que a veces escuchamos por los youtubers en sí. Ese fósil que nos ha dado la madre tierra de todos los vegetales que habían en ese mundo vegetal que había dentro de ese mundo de agua que había, el agua, el vegetal, todo es la fascinación que creo que me ha dado a mí la shungit. Y el poder saber cada día más, y cada día más, y cada día más de la shungit, entonces ha sido ese amor que yo tengo por la shungit desde ese 2004. Pero dices que la primera noticia que tuviste es en el 92, en 1992. Entre el 92 y el 2004, ¿qué ocurre? Pues, en tu relación con la piedra. Pues lo que ocurre en aquella época es cosas que yo iba buscando y leyendo, pero todo muy esotérico sobre ese mineral. ¿Era un gran desconocido todavía? Sí. A ver, la shungit da un boom en el momento que se analizan y ven que lleva carbono 60 de forma sólida, porque todo el boom más fuerte viene a consecuencia del año 1996, cuando los 3 químicos realizan carbono 60 en laboratorio. Allí fue un avance total en la ciencia. Explícanos la dimensión de ese avance. ¿Qué significa lograr en el laboratorio ese carbono 60? El carbono 60, para que nos entendamos, porque si no la gente tampoco, muy técnico, si vamos a hablar muy técnico, tampoco lo entiende. Es como lo explico yo en las conferencias, porque tiene que llegar al corazón de todos. Es de que el carbono 60, toda la composición de esos 60 átomos que tiene, de esos 60 carbonos que tiene, forman un fullereno. Un fullereno es una composición de pentágonos y hexágonos en unión, es como si fuera una pelota de fútbol, y esa pelota de fútbol, que si nos fijamos las pelotas de fútbol están unidas con pentágonos y hexágonos, pues lo mismo, pues eso mismo es lo que es la composición de esos carbonos. Pues ese trabajar con 60 carbonos pues tiene unas peculiaridades muy específicas, de ser un sistema de analgésicos, ser un depurador nato, depurador de todos los metales pesantes, de todos los fluoruros, cloruros, pues lo tienen, esas mismas características que tienen. Empiezan a salir muchos ensayos, porque en 1998 el boom más fuerte fue cuando les dieron el premio Nobel a estos 3 químicos. Ah, sí, le llegaron a dar el premio Nobel. Les dieron el premio Nobel por lo espectacular que tenía, el avance que tenía en la ciencia, el carbono 60. Y a partir de aquí, el carbono 60 también me atrae mucho. Seguí un poco todos esos premios Nobel y no sabía ni el porqué. En aquella época no tenía relación aún con nada de la shungit.
pero yo lo seguí, no sé, me llamó mucho todo la cabeza. Luego iba leyendo ensayos clínicos que iban apareciendo, tesis que se preparaban en las universidades sobre el carbono 60, y claro, todo vías que eran capaces de poder llegar incluso a sustituir algunos tipos de fármacos que pueden llegar hasta una zona tumular, depositar allí otro fármaco para reparar ese tumor que hay allí, y como que es un reparador celular, el carbono 60, reparar toda aquella zona que ha dañado ese tumor que ha habido allí. Entonces, ahí fue cuando dije, ostras, ¿para qué se está utilizando la quimio? Entonces, la quimio tiene que desaparecer, es un poco. Entonces, tampoco es aquello que interesa mucho a esas grandes compañías. Lo entiendo. Entonces, resulta que en un momento determinado es una idea perseguida por estos científicos desarrollar en laboratorio el carbono 60. Lo logran y reciben el reconocimiento de la comunidad científica internacional al otorgarle el premio Nobel. Pero entiendo que la naturaleza previamente ya ha desarrollado eso en la chunguita, en la shungit, ¿no? Que te gusta shungit. Más llamarla a ti, ¿no? Se puede llamar igual chunguita vale, que shungit. Perfecto. Entonces resulta que en Rusia ya la han encontrado. ¿Está localizada en un lugar concreto? Sí, pero puntualizo. Todo el mundo dice que de shungit solamente hay en Rusia. Eso es falso. Shungit hay en Kazajistán, hay un yacimiento enorme que se utiliza para la agricultura. No nos tenemos, por tanto, que preocupar porque la shungit se vaya a acabar, porque hay shungit para todo el mundo. Sí, pero para la que hay en Rusia ya es la más espectacular. Y te explico un poco porque shungit hay en varios puntos del mundo, pero con más calidad está en Rusia. En esa zona que está por encima de San Petersburgo, que hay un lago grandioso que está tocando con frontera con Finlandia, hay un lago muy grande, por encima de línea recta, en los 300 kilómetros de San Petersburgo, pues en ese lago tan inmenso, 3/4 partes tienen shungits. Hay yacimientos de shungit por todos lados. La calidad que tiene en esa zona de shungit es una calidad, la que es de tipo clásica, es una calidad de un 65%, 70%, 55%. En cambio, en la que han encontrado en Kazajistán, allí están por debajo de un 45%. Pero en la parte más oriental de la Siberia hay 2 yacimientos más de shungits, y también están por el orden de un 40 y un 45% de shungit. Y en Europa, hay en Austria, en Estados Unidos han encontrado un yacimiento de un 15%. Que iremos encontrando yacimientos, probablemente haya más sitios en los que haya. Hay más sitios, tanto en África, con muchos sitios más. Aclárame una duda, los científicos, esos 3 científicos a los que se les otorga el premio Nobel, ¿sabían que existía de forma natural el carbono 60 de forma natural en algún lugar del mundo? No, porque eso viene a consecuencia cuando analizan desde Rusia, lo están analizando, entonces se dan cuenta de que ahí realmente es shungit. ¿Tú crees que lo habrían buscado producir en el laboratorio si hubieran sabido que que existía de forma natural? No, porque ellos iban buscando pues esa forma líquida que se saca en laboratorio. Que es una forma líquida. Vale. La shungit es totalmente en estado sólido, tal como está. Vale. ¿Tú qué la prefieres? Si yo te ofreciera shungit, ¿tú qué la preferirías? ¿En estado líquido en un laboratorio o en estado sólido de forma natural? Sólido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Madre Tierra nos ha dado algo de una forma muy natural. No es por algo de que se pueda montar en laboratorio, ni más ni menos. Gaia es muy inteligente, y como que es tan inteligente Gaia, toma lo que te da la Gaia y no lo que se monta en un laboratorio. Y no para eso hay que desprestigiar no es una cuestión ese avance en el mundo de la ciencia, porque tampoco hay que estar matando a la ciencia, porque gracias a ella estamos donde estamos. Por supuesto, y a lo mejor tiene aplicaciones esa shungit creada en laboratorio
que resulta de utilidad y, como tú decías, pues puede ser alternativa para determinados tratamientos que se vienen desarrollando hasta la fecha. Ese carbono 60 montado en laboratorio, no la Shungit, perdona si te he rectificado. Sí, perdón, sí, por supuesto. Simplemente es porque es algo que tenía que llegar, luego a partir de ahí han llegado más tipos de fullerenos, se han encontrado los carbonos 120, incluso 190, carbono 90 también, es decir, han salido otro tipo de fullerenos, pero la simetría que trae el carbono 60 es una cosa muy espectacular. Por eso se utiliza más el carbono 60 y con otros tipos de carbono se están haciendo otros tipos de avance dentro de la ciencia que hasta ahora son estudios, pero también todo de una forma artificial, que luego puede venir o resaltar en la Tierra de alguna manera, que pueden aparecer algún tipo de minerales que a lo mejor con este tipo de carbonos. No se descarta nada, conocemos tan poco de esta madre Tierra, porque la conocemos muy poquito. Cada día me doy Qué buena cuenta. noticia, por otra parte, ¿no? Que la conozcamos tan poco. Lo digo porque todavía tenemos un largo recorrido de humildad. Inmenso lo tenemos. Es como decir, ¿conocemos perfectamente nuestra conciencia? ¿Verdad que no la conocemos? ¿Qué vamos a conocer? ¿Qué vamos a conocer? ¿Qué tanto por ciento? Pues pasa lo mismo con la Madre Tierra, pasa lo mismo con todo lo que hay en el universo. Y una cosa que me ha ayudado mucho a entender todo esto es una de las características que tiene la Shungit, que es la característica de la absorción y la expansión. Es como si fuera un agujero negro, y dentro de ese agujero negro busca el equilibrio en ese punto centro del toroide. Y ese punto centro del toroide es la máxima neutralidad que puedes hacer. Gracias a esa característica, pues la Shungit puede eliminar toda una serie de armónicos que llegan a ver. Bueno, que aquí nos podríamos extender muchísimo. Por supuesto, y lo haremos también más adelante, pero tenemos que tratar muchos temas en este ratito que te tenemos, porque también queremos hablar de esa piedra maravillosa que hoy también tienes colgada del cuello, que es una belleza, llama la atención. Pero ya para cerrar un poquito la conversación que manteníamos sobre la Shungit, ¿para qué es útil tener una Shungit en casa? Cuando te encuentras mal porque sientes un estado de vibración que no entra en tu propia resonancia, lo único que te puede llegar a estabilizar para que tú consigas la plena resonancia es una Shungit. Y si te lo tuviera que decir en una sola palabra, sería neutralidad. Encontrar la neutralidad para encontrarte bien. Porque con un estado de tu cuerpo que esté en pura neutralidad, tú podrás observar y no fijar. Y cuando tú observas, hay una cosa que se transforma en nuestro cuerpo, que es a consecuencia de un estado vibracional que tiene las 40.000 neuronas del corazón. Pero para eso tienes que estar en un estado de neutralidad. Y ese estado de neutralidad es simplemente que no tener ningún bipasante que te moleste, ni ese sonido que pueda llegar ahora me pueda perturbar porque yo estoy aquí contigo. Es un bipasante, como que es un bipasante lo dejo pasar. ¿Qué quiere decir con bipasante? Que yo entro en resonancia en esta conversación que estoy contigo y simplemente estoy observando, y observar me permite esa neutralidad porque tengo un estado de mí que me encuentro bien. Me lo produce, pues sencillamente a veces por tener una Shungit en mí, neutralidad. Encuentro neutralidad, se sincroniza directamente mis 40.000 neuronas para que yo pueda emitir esa energía que le llamamos la energía del amor. Y eso es, ¿cómo te podría traducir a esa pregunta que me acabas de decir? Neutralidad. Lo entiendo con todos sus matices. Aquella piedra, esa piedra que tienes colgada... Cristal. Ese cristal tan maravilloso. Muy bien apuntado. Es un cristal. Ese cristal que tienes colgado tiene un misterioso efecto seductor. Cuando lo miras es un azul muy bello que de alguna manera está ofreciéndonos una sensación
Atractiva y agradable, o agradable y atractiva. Háblanos de cuál es tu relación, cómo ha sido tu relación desde que llegaron las andaras a tu vida. ¿Qué pasó? Mira, te lo voy a simplificar porque me he dado cuenta de algo que te está pasando. Bien. Y te lo diré muy claramente. A ver si no destrozo los micrófonos ni nada. Cuidado, que... Igual sí. destrozo los micrófonos, pero bueno, No. Es cuestión... Yo lo único que quería es Muy bien. dártela en la mano. Sí, para Porque que yo la sienta. Si te has fijado en ella, Sí. no te la doy porque si no, No te se preocupes. destrozan los micrófonos. Vale, vale. ¿eh? Luego Te lo quiero comentar para que veas lo que te ha pasado. Te ha pasado porque yo estaba dentro de ti, estaba sintiendo tu estado vibracional. Muy bien. Es que, Rafa, de verdad, que te estaba sintiendo de una forma espectacular. Porque Sí. tú has sentido la andara. Tú has sentido la andara. Cuando sientes la andara, tanto da que la lleve yo. Porque si tú la estás sintiendo, la puedes tocar. Es ella que te ha llamado a mí, a ti. No me ha llamado a mí. No es un cuarzo. No es un cuarzo. El cuarzo almacena ese estado vibracional. Lo que estoy intentando es de que entiendas de que tú te has fijado de una forma, no observado, sino fijado porque te ha llamado. Ahora empiezas a observar, porque yo te he entrado ya en esa armonía explicándote el porqué. Pero la cuestión es de que este cristal te llama a ti, llama a las personas, porque es algo de que cuando tú la estás viendo sin ese ego, cuando estás fuera de tu ego, cuando tú estás en todo ese momento tan espectacular que estás sintiéndola, entonces es una atracción, te está llevando a encontrar tu andara, para que algo dentro de ti te va a transformar. Porque tú eres capaz de conectarte con tu propia energía, con tu propia fuente de energía. Y esto no es más una herramienta que ejerce energía escalar. Esa energía escalar que ejerce ya te está llamando para que tú te puedas sincronizar. Cuando tú te puedes sincronizar con esa energía escalar, al final, ¿qué hace la andara? Pues no lo sé, lo sabes tú, pero yo no. Las andaras es tan espectacular. Cuando tú la estás viendo con tu propia inocencia, con tu estado de observador tan espectacular como el que tienes tú ahora, te transforma a ti mismo porque eres tu propia inocencia. Y te buscas allí donde está tu inocencia, que no te han fijado nunca, con tu propio yo soy. Ahí sale tu flujo de ese efecto tan mágico, que no me gusta utilizar la palabra mágica, pero es para que lo entiendas. En aquello tan mágico que tienes, incluso desde pequeño, cuando tú eras pequeño, no sé, pongo el ejemplo claro. de que a lo mejor con tus amigos, tus amigas, ibas para allí, tenías un mal en la barriga y tú decías, sano, sanito, ¡pum! Y se curaban, y todo era mágico, aquel momento de juegos de niños, sin saber tú sabías sanar en ese momento, y ahí lo tienes. Pues cuando tú eres capaz de buscar ese efecto tan mágico que tienes dentro de ti, tú te transformas de una forma espectacular para hacer esa emisión de esa energía escalar que tú eres capaz de meter. Mira, me van a traer una pieza que quiero que la toques, porque es muy especial, y quiero que la toques, porque te he encontrado en tu propia inocencia, para no darte la mía. Claro. Quiero que la toques, porque la puedes tocar. Esta pieza tiene algo especial, porque cuando me las llegan y me las traen para que las analice, me di cuenta de que cuando yo la toco por primera vez dije, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me está pasando aquí? Pues tómala, a ver qué te pasa. Es tan fácil como decir, la puedes utilizar, la puedes trabajar, porque dentro de ti no sale el ego, sale la inocencia. Y cuando eres inocente, estás observando, y cuando estás observando eres capaz de ponerle un espacio-tiempo, sentir esa vibración de que da ese espacio-tiempo, y en ese momento que el espacio-tiempo te está dando esa vibración, tú sabes codificar esa vibración
Y en ese momento le estás poniendo eso tan mágico que es la mente, y estás uniendo espacio, tiempo y mente, haciendo una energía propia de tu propio yo soy, la energía fuente. Se llama la sintergia, y esa sintergia, Rafa, es a donde puedes hacer esa transformación en una energía escalar. Cuando tú emites esa energía desde tu propia fuente, lo estás emitiendo hacia el exterior. Y cuando tú estás haciendo una energía escalar, ¿sabes qué pasa? Que la energía escalar, en ese momento, desaparece el tiempo. Y todo lo que tú proyectes en la parte más remota del universo puedes ir. Pero también puedes ir en la parte más remota de tu propio interior, en tu propio cuerpo. Puedes estar navegando dentro de tu cuerpo e ir a buscar aquello que te traumatiza, aquello que tienes el mal, aquello que tienes allí. Allí puedes irlo sacando, pero eres tú, con tu energía escalar, quien lo puede hacer. Yo no te puedo decir qué hace el Andara, simplemente te digo el procedimiento de una herramienta tan mágica como es la de ese cristal tan maravilloso. ¿Cómo llega hasta nosotros? ¿Cómo llega hasta ti? ¿Cómo llega, dónde se encuentra y quién la descubre? ¿Cómo ocurre todo ese proceso para que haya llegado hasta nosotros? Mira, las andaras aparecen en muchas partes del mundo, en muchas. Y en cada sitio que aparecen las andaras pasan cosas. En Estados Unidos, en Indonesia, en Sudáfrica, estas que vienen de Rumanía, en todos los lugares han aparecido. Aparecen muy pocas cantidades, y esas pocas cantidades que aparecen, pues al final pues van a parar a las personas que tienen que llegar. Y en todos lados a donde han aparecido las andaras, pues hay gente que sana, hay gente que sabe ver el futuro, el pasado, el presente, sabe encontrar cosas, sabe buscar de una forma desesperada, sabe contar de una forma espectacular. Entonces, todo eso transforma a muchas personas, como nos ha transformado a los que ya tenemos esas andaras. Pero solamente me he dado cuenta que llegan a las personas que trabajan con el corazón, que trabajan sin los egos, porque las andaras, a la que tienes ego, desaparece todo. Es algo espectacular en ese sentido. Pues en todos esos sitios del mundo que han ido apareciendo las andaras, han aparecido pocas cantidades, muy pocas cantidades. En este caso, que a mí me llamaron, desde Perú me llamaron, me dicen, David, tú que estás en Europa, dice, mírate esto que me han llamado, que hay unas andaras, y siento que son andaras, me decía. Y yo en ese momento pensé, bueno, yo de las andaras lo único que sé es que son falsas, que leía por internet, no sabían lo que eran las andaras. Yo me dedicaba a la Shungit, me dedico a la Shungit, no me dedico a nada más en sí. Y cuando aparecen estas andaras, que yo hablo con esta gente en Rumanía, estas son de Rumanía, de la zona más sur-oeste del país, con frontera con Serbia, justamente el Danubio está de frontera, para que nos situemos un poco en la zona donde está, una zona muy mágica, muchas cosas pasan en esa zona, muchas, podríamos hablar de esa zona impresionante, pero aparecen estas, y me llaman y me dicen, David, yo te envío unas muestras y las analizas, y así pasó. Cuando llegaron aquí de una forma, porque las andaras no son así nativamente, las andaras son blancas, todas blancas, el silicio sale hacia afuera, se protege con el oxígeno y se crea una capa blanca. Entonces hay otra forma de protegerse, que es con la cadena de hidrocarburos que tiene nuestra propia grasa de nuestras manos, que se parece mucho, mucho al aceite de oliva. Entonces, cuando tú la estás tocando, se está intercalando esas cadenas de carbono y hidrógeno con el silicio, entonces no sale el silicio hacia afuera para protegerse, porque está viva, esta andara. Ahora la tomas, la lavas con agua, jabón, y la dejas secar, y en cuestión de muy poco empiezas a ver clapitas blancas,
y en cuestión de 5 o 6 días la ves todas ya como todo emblanquecida, que se va protegiendo. Claro, si yo le pongo aceite, nada más que acabo de lavarlas, las pongo aceite, ya no tengo una conexión con el oxígeno y no sale esa capa blanca, porque solamente se intercala con las cadenas de carbono e hidrógeno y se añade simplemente su propio silicio y se protege de esa forma. Entonces queda de esa forma. Es para que entiendas que está viva, ¿eh? Pues la andara en sí, lo que tiene esa forma tan espectacular que llegaron aquí, y cuando llegaron aquí y la estuvimos analizando, le pusimos una espectrometría de 300 segundos y dijimos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Aquí vimos pues, que tiene un 35% de silicio y todos los elementos todos los elementos de metales están en estado monatómico. Entonces, aquí dijimos, wow, aquí la espectacularidad de la andara. Aquí podríamos estar hablando ahora de mucho de las propiedades de las andaras, ya físicamente de lo que hay, ¿eh? Y aquí nos dimos cuenta de que las andaras habían venido del espacio exterior. Es una tesis, al final es una tesis que vino de un espacio exterior, de una forma de éter, y cristalizó con la propia atmósfera. Y al cristalizar con la propia atmósfera, del rozamiento, esa alta temperatura hizo una cristalización. Luego tuvo que caer en agua para un enfriamiento rápido, o en agua o en hielos. Y luego tuvo que haber algún tipo de calentamiento más elevado, otra vez, porque hubo como una especie de segunda cristalización. Y de aquí viene una fragmentación, porque vienen todas fragmentadas, vienen todo como si fueran unidas, pero están fragmentadas en sí, unidas pero fragmentadas de una doble cristalización. Hay elementos magmáticos, hay elementos dentro de magmáticos que decimos, hostia, es que aquí ha habido un calentamiento del propio magma, seguro. Entonces, de ahí ha venido esas características que tiene de la unión. Yo digo siempre que es una unión de la madre tierra con el universo, que es la andara. Por estas características del análisis que hemos llegado a hacer. Bueno, pues estas características de análisis que hemos llegado a la conclusión con esta tesis y todo, pues coinciden con las que se han encontrado en los Estados Unidos, en sitios muy emblemáticos de Estados Unidos, que se hablan, que han sacado solamente 50 kilos, en otros 150 kilos, aquí se han sacado 350 kilos, pero no hay más. Aquí lo que dices, cuando se encuentra como una especie de bolsa, digamos, de cantidades que hay en la zona, no hay más, pero sí que hay en diferentes partes del mundo. No solamente son azules, hay de amarillas, como lo que hay en Estados Unidos, amarillas y verdes, en Sudáfrica son rojas, en Indonesia son de este color hay en varios sitios. Hemos analizado hace muy poco unas que habían en el monte Sinaí y estaban. ¿Pero qué pasa con las andaras? Con toda la nubulosidad de las andaras. Las andaras siempre han hecho estas cositas que nos han hecho mágicos a quien las tenemos. Pues todo esto que nos ha hecho tan mágicos a quien las tenemos, pues transforma a las personas. ¡Wow! Ahora está sanando uno, ahora está sanando el otro, ahora uno está tirando el tarot de una forma espectacular, que no te pregunta nada y lo sabe todo de ti. Y cosas de este tipo que pasan. Claro, todo eso es un boca a boca. Cuando pasa un boca a boca, llega y dicen, wow, yo puedo fundir botellas, como me explicaban en Estados Unidos, allí en el Monte Shasta, decían, aquí lo que ha pasado es que se han hecho toneladas de andaras, pero toneladas de botellas de whisky y que le han puesto más a más los tintes de los propios tejanos, decían, porque a veces se veía de los propios análisis que habían. Entonces, de aquí hay tantas y tantas falsificaciones de las andaras, tantas, y hay muchas. Yo siempre les digo mucho a las personas, digo, mira, una andara, nada más que tú intentes pulir esta andara, se queda en polvo, se va quedando polvo, no puedes pulirlas. Las andaras no se pulen, las andaras no están en multicolores, las andaras son o de un color o de otro, porque destaca el primer estado del espectro del color que tenga, en este caso es platino. Entonces, pero para hacer todo esto se tiene que hacer unos análisis, para saber bien que es una andara, se tienen que hacer unos análisis que valen unos dineros, y es más fácil decir, no, es que hemos encontrado esa tonelada de andaras que son fundiciones de botellas y de todo, y por eso las andaras han tomado esa picardía, digamos, o ese engaño que hay
de que mira, te va a curar este cristal que es tan fácil de fundir una botella de vino o de whisky, que digamos, y ponerle un ácido para que te pongan un color determinado. Y aquí hay el gran dilema de las andaras. Las andaras, quien las tiene, quien las percibe, es porque le llaman y les hacen esa magia. Entonces se convierten muchos estados de las personas. Y de aquí la gente que lo ve pasa a la picardía de las andaras. Porque es fácil de falsificar, muy fácil. Wow, ¿te he dejado? Decías, sí, hombre, impresiona el discurso, impresiona la piedra, perdón, el cristal. Y yo la noto viva. O sea, cuando tú me dices que la piedra está viva, yo la noto, sí, yo la noto viva. Es hermosa, es seductora y es un regalo que haya llegado hasta nosotros, hasta los que le haya llegado. Porque hace una sinergia, puede llegar a hacer una sinergia con el ser humano muy bonita, ¿no? Sí, y esa sinergia que tú dices es aquello que yo le estoy diciendo a mucha gente, que te he dicho ya en parte, de cuando te he hecho hacer sentir esa energía tan maravillosa que se llama el amor, que simplemente es algo tan físico, de esas 40.000 neuronas de nuestro corazón. Pues hay algo tan maravilloso que se transforma en nosotros, que es la coherencia. Esa coherencia que hay que tener, porque con la coherencia pasa una cosa. Cuando tú eres coherente contigo mismo, tu sistema neuronal hace con una especie de vibración, un estado de vibracional en tu cuerpo, en tu cabeza, que la propia glándula pineal, que la tenemos totalmente arrugadita, es como si estuviera calcificada, aquello que dicen, wow, es que la glándula pineal está calcificada. Pero cuando tú eres coherente, esa reacción que tiene tu cuerpo de decir, wow, soy coherente a mí mismo, sin engañarte a tu yo soy, todo se transforma en nuestra glándula pineal. Nuestra glándula pineal se expande de una forma tan brutal, que te la sientes delante y hace ese efecto de antena, de emisor y receptor, brutal. Eso es lo que te hace hacer esa conexión con tu propio yo soy, esa energía interior, esa sinergia que tú puedes llegar a producir porque estás sintiendo una vibración y tú eres capaz de ponerle la mente consecuencia de esa vibración que tú tienes. Y cuando tú la estás sintiendo, tú vas y la expandes. Eso es lo que te produce el ser coherente. La coherencia es el saber sentir. Y cuando sabes sentir esas vibraciones que sientes a cualquier lado, cierras los ojos, puedes cerrar los ojos en cualquier momento. Ese momento de cerrar los ojos es la que te hace esa expansión de saber ver en cualquier parte del universo, en cualquier parte de tu propio interior. Pero hay que ser coherentes. Y ahora me dirás, seguro, me dirías, ¿cómo soy coherente? ¿Cuál es la fórmula para ser coherente? Porque coherencia es la mejor medicina para no tener ni miedos, ni temores, ni pánicos, ni esos terrores tan enormes que a veces tenemos y nos refugiamos en los egos. ¡Ah, yo no me pasa nada! Pero detrás de el típico, tienes un temor detrás, te refugias con tu propio ego. Yo soy el más fuerte. No, sé coherente contigo mismo. Pero ¿cómo puede ser uno coherente? Hay una fórmula que funciona, le estoy diciendo a todo el mundo, y ojalá todo el mundo la pudiera aplicar, porque entonces despertaríamos todos. Si somos coherentes, despertamos todos de golpe, despertamos de una forma increíble. Pero para eso, cuando aquel punto de inflexión que tenemos en nosotros mismos que no somos coherentes, en nuestro propio yo soy hemos de decir, ¿soy coherente? Y esa pregunta te la has de hacer 12 veces.
El 12 porque es el inicio de todo lo que es la geometría sagrada. El número 12, todo es un múltiple de 12. Pues esas 12 veces, te haces esa pregunta 12 veces. ¿Soy coherente? Solamente que tengas un punto de inflexión, no eres coherente. Ese pasito hacia atrás que has hecho para hacerte la pregunta, te has de saber rectificar para ser coherente. Entonces vuelves a... Pero si consigues que las 12 preguntas sean iguales, te darás cuenta que eres súper coherente. Entonces no das un pasito hacia atrás, das infinidad de pasitos hacia adelante de golpe, porque tu coherencia te hace expander. Y por eso es tan importante ser coherentes. Porque si tú eres coherente... Pero tenemos un problema, todos tenemos un problema, que lo podemos solucionar, sabiendo dar el pasito hacia atrás. Que cualquier medio nos está haciendo un punto de fijación. Cualquier cosa. A veces salimos por la puerta y un cartel luminoso que nos está diciendo, incluso cualquier cosa que hacemos, ¡cuidado! Cuidado es un miedo, es una fijación. Ahí ya no eres coherente. Pero en vez de decir el cuidado, puedes decirlo de muchas expresiones. Decimos, cuidado que te va a chafar un coche, lo típico. Poner el miedo, el pánico. ¿Por qué hay que poner el miedo y el pánico? Simplemente hay que ser coherente. Cuando salgas fuera y abras la puerta, mira hacia arriba y hacia abajo, que no pase ningún coche y podrás pasar tranquilamente. No poner, cuidado, que te puede chafar un coche. Es decir, vemos ahí el cómo trabajar la coherencia sin querer. Si nos fijamos en esas pequeñas cositas de ser coherentes, vamos evolucionando a poco a poco, a poco a poco. Cuando rectificamos una fijación de no ser coherentes, pasamos al siguiente paso, y el siguiente paso, y llegamos a un momento que nos vamos expandiendo. No se puede hacer esa coherencia en todo de hoy para mañana, porque si se hace la coherencia de hoy todo para de hoy y para mañana, al final no eres coherente para nada. Todo tiene un proceso, todo tiene ese proceso, y ese proceso normalmente es exponencial. Tú supérate la parte más baja, que luego todo fluye rápidamente. Y ahí quería comentarte algo más que yo he sentido desde las andaras, la coherencia. La llegada a tu vida de las andaras, que decías que se produjo en 2021, ¿no? Sí. Estamos en 2023. Estos 2 años han sido pura transformación en tu vida. Sí. Te voy a explicar un poquito lo que pasó. Una vez que llegaron las andaras aquí, que las analicé, pues llego a un trato con esta gente de Rumanía y le digo que las andaras no tienen que llegar a todo el mundo, tienen que llegar a todo el mundo con el corazón, porque es lo que yo sentí. Las andaras no son para hacer un negocio, ni mucho menos. Tienen que llegar y nada más. Iban buscando otro camino, pero bueno. Cuando yo llego a un acuerdo ya con ellos de decir, bueno, han de llegar ya todo el mundo, los convenzo y todo, llegan aquí de una forma espectacular. Llegan un 31 de diciembre. Toda esa cantidad de kilos me llegan un 31 de diciembre del 2020. Y fue tan espectacular porque me llamó, lo hice traer por UPS, por la compañía de transportes de UPS, y cuando me llega el chico de UPS, que además éramos, bueno, somos muy amigos, me dice, David, ¿dónde estás? Yo estaba en Barcelona y tenía que subir hasta la Seu d'Urgell, que antes vivía allí, y dice, ¿dónde estás? Y digo, yo estoy aquí, digo, es que tengo la furgoneta llena de unos cristales azules, es impresionante. Digo, wow, pues estoy en Barcelona. Digo, pues ya puedes estar viniendo. Yo no me puedo llevar esto para estos días que viene fin de año, fiestas y todo. Y subí, y fue algo que cuando lo descargábamos yo y él, tranquilamente, bueno, parecía que nos transformábamos los dos. Cuando las descarguemos todas, allí en aquel apartamento que tenía, nos damos un abrazo y es como si nos sintiéramos por algo que pasaba que yo no sabía el qué. Ahí fue el momento que estaba yo en mi propia soledad, en aquel apartamento, que sentí algo fuerte. Y ahí, en todo el 2021, solamente se conexionan
una serie de personas, porque las andaras han ido saliendo de gota a gota, porque me he dado cuenta que solamente llegan a las personas que tienen que llegar. Y como me doy cuenta de esas personas que tienen que llegar, iban pasando, que iban llegando gota a gota, de tal manera que yo llega un momento que digo, tengo que saber qué es lo que llevan las andaras. Y empecé a estudiar un montón de cosas, qué pasaba con los chamanes, qué pasaba, estudié muchas cosas de mucha gente, que había, me venían mucha información por todos lados que yo no sabía ni por qué me venía esa información. Esa fue la transformación del 2021 para mí. Y el 2022, ese 2022, que el 22 de diciembre me empezó, el 22 de diciembre del 2021, empezó a hacerme crack, todo, como si todo se estuviera sincronizando dentro de mí, y empieza una evolución de llegar a un puzzle. Sí que durante el 2021, gente muy importante que me conocía también por la Shungit y gente que no me conocía y empezaron a sentir que yo tenía un cristal azul, me llamaban. Y eso fue el querer entender por qué venían a mí todas esas personas que no me conocían de nada. Pues el 2022 fue ese sincronismo, y ahí me pusieron a prueba con el ego. Y sabía que cada vez que jugaba con el ego, las andaras pasaban cosas. Y cuando llegaba la gente con mucho dinero, que quiero las andaras, esto, lo otro, no se llevaba ni una andara. Entonces ahí me empezaba ya a dar cuenta, de decir, el aprendizaje que tuve con esos egos, ese aprendizaje tan brutal, con esas esencias de las personas, y ahí te das cuenta de la sensibilidad de empezar a sentir esos estados vibracionales tan fuertes que llegué a tener, que tengo y que siento, como te estoy sintiendo ahora a ti. Entonces, esos estados vibracionales, pues me doy cuenta de cada persona que lo emiten directamente en las andaras. Pues el 2022 ha sido aquello de entender lo que ha pasado durante toda mi vida, todo el camino de mi vida, todo lo que he tenido que vivir, pasar, hacer con esos años en África, esos años que he tenido, que no quiero entrar en hablar de todo mi pasado, porque lo he entendido todo, porque si empiezo a hablar de todo mi pasado podríamos estar aquí horas. Pero ese momento de todo lo que me ha pasado en el 2022, pues ha sido algo espectacular. Pero no puedo pasar de página sin mencionar una cosa muy importante que ha pasado con las andaras. Las andaras, cuando llegan a un centro en Barcelona, y justamente allí está recepcionado por una persona que yo conocí en una conferencia. Pues las andaras me trajeron a Margarita, la magia de Margarita, el complemento de Margarita en sí. Pues toda esa magia tan espectacular del 2021, que nos ha transformado tanto a ella como a mí, hasta llegar a hoy aquí, que también es este presente que te hablo ahora, de aquello es real, con lo imaginario que puede ser mañana, que te explicaba antes. Y es esa transformación tan especial, tan maravillosa, de que la esencia de las andaras es de una suma de Margarita y mía. Y ahí está la pequeña magia tan espectacular que hace subir y subir y subir ese efecto tan brutal. El 2021 ya te he hecho un resumen, que ha sido un resumen de ir a buscar el por qué, el cómo y el cuándo. Y llega un momento que me tienen que dar una bofetada a la madre tierra para que me enraice, para que esté descalzo como estoy ahora. Y todo lo que me viene de esa sabiduría que me baja, pues realmente, pues que se canalice. Y las andaras al final son el sentir esa sabiduría que se expanda. Las andaras se tienen que hacer para poder expandir. Y ese es el resumen luego del 2022. Y se expanden por todo el mundo. Pero igual que se expande por todo el mundo, y que la gente las quiere, y que te ofrece dinero porque se las llevaría, me podría haber hecho súper rico, pero no es eso, tiene que llegar a todo el mundo, tiene que llegar
allí es donde tiene que llegar y sin los egos. Y si no es importante el hecho de que se vendan 4 o 5 o 20, no es importante. Al final sí que es importante de que si se tarda 5, 10 o 20 años en salir hasta la última andara, tiene un porqué. Porque si ahora van saliendo de allí donde voy, de sitio en sitio, o cuando me llama la gente, David, quiero una andara, mejor me dedico un día a una sola persona para que encuentre su andara. Tiene un tiempo. O les digo, no, venir a casa y encontrarlo. Y vienen a casa y se quedan a comer. O viene una persona que viene desde Argentina desesperada para venir a casa simplemente para encontrar su andara. Eso es un amor. Y cuando llegan a casa, no encuentran la andara al momento. Tienen que sentir la energía de lo que está pasando, de lo que es la andara. Entonces, están preparadas para ir a encontrar la andara. Y a veces, cuando veo esos efectos de que mucha gente, ¡wow, la andara!, me da hasta miedo, porque pienso que las andaras, cuando vienen las personas a buscarlas y vienen con el ego, se llevan una pieza que si la tratan con ese ego, que la dicen, esta es la mía, esta es la mía. Hay que sentirlas, hay que saber sentirlas. Y cuando están en casa y estén con esa andara, que dejen de lado todo ese lado de egos y trabajen, porque si se trabaja, se consigue esa energía escalar, porque la andara tiene esa herramienta tan preciosa de una energía escalar, una energía libre, esa energía libre que te puede llevar a cualquier parte del universo o a tu propio interior, como he dicho antes. Y eso es lo que se ha de descubrir con el yo soy. En lo que me pasó en este 2022, hay algo muy, muy, muy importante, me dejó muy marcado, y creo que a Margarita también. Fue estar en Tenerife, y fue para el famoso portal 11 del 11, y fue una transformación en aquella isla que fue brutal. Me ha pasado algo muy parecido en las pocas horas que llevo aquí, Una cosa muy importante que sentí en Tenerife es ver a Andrés. Andrés, digamos que es Andrés de las pirámides, alguien que recomiendo muchísimo que vayáis a verlo y sentirlo y ver lo espectacular que es. Alguien que me dio la llave de la vida, me dio una llave de la vida que él hace como si estuviera canalizando, unas llaves con un aluminio muy especial y con unas esencias que le da totalmente. Y a mí me las dio. Algo tan mágico que lleguemos allí a su casa, que eran las 10 de la mañana, a las 11, no me acuerdo, era por la mañana, y cuando nos dimos cuenta, era de noche, y dijo algo tan mágico, ¿qué os parece si hacemos unas papas y unos huevos fritos? Fue mágica aquella comida, cena, no sé lo que fue. Fue tan mágico estar allí en su casa, algo tan espectacular. A Margarita le regaló una pirámide de aluminio y rellena, en los tubos de aluminio rellena de cuarzos de las islas, de esos cuarzos tan maravillosos que hay en Tenerife, y que él hace con esa canalización tan fuerte, y que, bueno, toda su casa son pirámides. Pero no voy a comentar, es la esencia que me dio él, que es algo que me marcó a mí en ese 2022, que fue esa energía tan fuerte de él. Llegar a su casa y esa sensación de querer llorar porque te subía todo el estado vibracional. Entonces entendí por qué todo lo que pasa allí es mágico. Todo lo que pasa. Margarita lloraba y no sabía ni el por qué, era el sentir. Y todas las personas que le estoy recomendando ahí, no es por hacer ni propaganda ni mucho menos, que el pobre me va a matar, tanta gente que está yendo allí, y es porque es algo que yo sentí, le estoy diciendo a mucha gente que vaya, porque transforma a las personas, porque es algo que le sale de esa energía que sabemos sincronizar del amor. Cuando sabes sincronizar esa energía desde el amor, eso que es tan fácil de sentirse en esa neutralidad, entonces te expandes. Pues es algo que me marcó en el 2022, para acabar de entender perfectamente lo que es
las andaras y la Shungit. La Shungit por la propia neutralidad y las andaras por esa energía escalar. Y allí me hizo entender él una cosa también muy importante, porque habréis sentido que a lo mejor las andaras, si son cristales lemurianos, que vienen de Lemuria, que son atlantes, que son siempre hablando de grandes civilizaciones. Yo digo, las andaras han estado siempre en la madre tierra. Tengo esa sensación que todas las civilizaciones que han podido pasar aquí han estado, porque incluso desde los atlantes, inicios que tenemos de que los atlantes han estado haciendo, cómo se pueden haber construido esos monumentos tan enormes que hay. Ya no hablo ni de lo que hay en Egipto, sino en cualquier parte del mundo, si no se hace con algo que pueda transformar la energía escalar. Y de ahí es una de mis tesis, que esas energías escalares son esos cristales. Pues en casa de Andrés, cuando yo llego allí a su casa, veo 2 andaras y en el medio tiene una andara más grande, un anillo atlante, supongo que los conocéis como son los anillos atlante, y una andara encima. Ahí entendí el matrimonio que había entre los atlantes y los lemurianos, entre el continente Nu y el continente atlántico. Es decir, al final somos todos de la madre tierra. Y ya no somos solamente de la madre tierra, que parece que la madre tierra sea eso tan maravilloso que controla todo el universo. Todo lo que está reflejado en el universo está todo en nuestro interior. Es tanto encontrar eso que sabemos, cómo es nuestra estructura de dentro, de cómo circulamos por nuestras células, cómo circulamos cuando nuestras neuronas están trabajando. Es como si estuviéramos en las propias galaxias y pudiéramos verlos. Al final es lo mismo. Pues allí entendí eso. Entendí que el yo soy lo importante que es para que no trabajemos nunca con los egos. Porque si tu propio yo soy lo reconoces, los egos hacia afuera no existen. Eso se llama coherencia. Y de ahí algo que me ha transformado ya este 2023, la coherencia, que es lo último que me faltaba por mencionarte. Me has preguntado, ¿qué ha pasado en el 2021? ¿Qué ha pasado en el 2022? ¿Y qué ha pasado hasta la fecha de hoy? Hasta la fecha de hoy es algo que la coherencia me ha llegado a todo ese circuito de sincronismos, al entender ese maravilloso camino que he hecho hace muy poco para Semana Santa, de estar en esas tierras de María Magdalena, no por lo que es María Magdalena, lo que significa, sino por la energía que hay allí. Esa energía, esas vibraciones que estás viviendo en esos lugares entrañables que uno se puede perder porque los vas buscando y no los encuentras, y te encuentras a personas que te van guiando para que tú encuentres ese lugar, que la gente, hay personas que van con el ego, ¡ay, el camino de María Magdalena! ¿Dónde está? Que yo quiero llegar a la gruta de inicialización. Al final si tú trabajas con el ego, esa ruta te va a poner a tu sitio, te va a poner a tal sitio que te veas que tu ego te va a llevar a que no encuentres esa gruta. Si tú eres coherente contigo mismo, vas a llegar. Y ahí me di cuenta que, siendo coherente, algo tan espectacular que vi en el retiro de Juan Manuel Giordano, que él explicó muy bien lo que era la coherencia también. Allí me di cuenta que ser coherente y entras en resonancia con todas las personas. Eso es parte de lo que también he aprendido. Con la coherencia eres resonante. Llegar a esta resonancia como la que tenemos en esta sala. Ahora es como si estuviéramos con ese estado de observación. Sé que todos estamos en esa resonancia de sentirnos, y al final es la coherencia. Y ahí es a donde quiero llegar, que gracias a ese camino de María Magdalena, pues las andaras produjeron un efecto de energía, de sincronismos, porque me dejé fluir,
me dejé llevar por el sincronismo de todo lo que estaba pasando. De tal manera que al día de hoy, para ya finalizar, el estar aquí es un sincronismo de cosas. Lo que me ha pasado en esta entrevista es algo que tenía que sacar a consecuencia de recibir un sincronismo, de venir caminando antes de llegar a casa para venir a esta entrevista, que estaba con Isis, pues han pasado una serie de cosas que me iba sincronizando a mí mismo, plan, y ha sido el poder llegar aquí y estar en sincronismo contigo. Coherencia y sincronismos. Y con esto creo que te he explicado el resumen de todo lo que ha pasado. Pues yo solo te tengo que decir una cosa. Gracias. Pues yo te voy a decir otra cosa. Tomo tu agradecimiento porque es tan maravilloso esa energía que me has dado diciéndome gracias, que lo tengo que tomar con todo mi amor y cariño desde el corazón.